Surviesco, Javier Ibarra, de Teatro del Terror. Vinimos a ver una obra que se estrenó hace poco, igual a fines de julio, y que diriges tú. Sí. Nos vimos de la última vez en Macbeth en Estación Mapocho. Hace poquito. Hace poquito. Esta obra tiene 9 funciones acá en Santiago, ¿cierto? Sí. Es una producción en cooperación chileno-española, ¿cierto? Una Exacto. coproducción. Sí. Cuéntanos, igual, nosotros ya vivimos la experiencia, pero quiero que le cuentes un poco a la gente lo que se puede contar, porque tiene bastante, es una experiencia muy inmersiva, tiene bastante tecnología, es bastante, ¿cómo decirlo?, arriesgada la puesta en escena. Yo creo que sí. Cuéntanos un poco entonces a la gente de qué va esta obra o qué vienen a ver cuando... Mira, comencemos del final. Yo creo que es arriesgada y totalmente lograda en ese sentido, que es una de las grandes dificultades que nos pusimos para poder crear esta obra. Efectivamente, una obra totalmente inmersiva, ese fue el foco que pusimos como para innovar en el lenguaje. A propósito de la pandemia y de cuestionamientos que nos hacíamos, claro, de los recursos tecnocientíficos, por decirlo de alguna forma, y bajo preguntas que tienen que ver con lo que vivimos en torno a la deshumanización del encierro durante 2 años, y cómo la tecnología fue como invadiendo y como especie de control, que nos parecía algunos tips ahí que nos podrían dar como un impulso para levantar un universo siniestro a partir de ello. Tiene algo como de Black Mirror, de claro, ese tipo de universo distópico, inquietante, y trabajado el terror desde ese lugar. Claro. Y lo inmersivo, claro, es un recurso que empleamos con tecnología inalámbrica, que son auriculares que el espectador tiene cada uno de ellos, y entonces recibe todo el sonido directamente a su oído. Claro. Entonces también tenemos el espectador bastante aislado uno de otro, pese a que el teatro es un lugar muy comunitario. Y además eso nos permite trabajar sonidos binaurales, que hace que uno pueda sentir como en distintos lugares del espacio el muy heavy sonido. La experiencia. Y sobre todo lo que hablas, como que menciona un poco Black Mirror, es como una distopia futurista que tal vez puede ser no tan futurista, porque a veces hay temas que uno, por ejemplo, la escasez del agua, tocaban las dictaduras en Latinoamérica, que no sabemos a dónde podemos llegar en un futuro. Entonces, esos temas, ¿de dónde los trabajaron? ¿De dónde los estudiaron? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo llegaste a estas ideas? Bueno, hay distintos lugares de donde nace este presencial híbrido, artificial presencial híbrido entre lo audiovisual y lo... Claro. Todo nace en una residencia que hicimos en Barcelona, y ahí aparecieron algunos ejercicios en torno a problemáticas que nos empezamos a observar en torno a los inmigrantes, refugiadas, el problema que hay sobre todo en Europa, que es más fuerte y que nos llega ahora también a nosotros, un conflicto de tierra, de inmigrantes, de dónde pertenezco. De repente llega la pandemia y nos empezamos a encerrar, entonces empiezan a aparecer otras cosas que nacen a partir de distintas lecturas, La Era del Vacío, por ejemplo, nos llamaba la atención ese documental que apareció, el dilema de las redes sociales, también el hecho de comunicarnos vía Zoom, de forma digital, y no poder conectarnos entre seres humanos y empezar a pedir cosas por Uber, por ejemplo. Eso mismo me llamó mucha la atención, tan potente como que de verdad uno ya no sale a comprar su comida, y es un hecho que está ocurriendo y que en un futuro puede incluso aislarnos totalmente, o sea, ya no hay que moverse de la casa, y eso igual da miedo. Da miedo. Y también, por ejemplo, hay otro fragmento que es el test de Turing, que es hasta qué momento esta idea de posthumanismo aparece en estas inteligencias artificiales, que hasta dónde podemos llegar y que pasen a ser como sistemas de control. Bueno, esto ya se ha contado muchas veces en Blade Runner, en distintas, no sé, Ex Machina, por ejemplo, como la idea del bot que empieza a cobrar como cierto control y poder porque son superiores al ser humano. Entonces, nos llama la atención, por ejemplo, que hoy día cuando queremos entrar a algún lugar existe el CAPTCHA, que ya es la máquina la que te pregunta si tú eres un robot o no. Sí. Entonces hay un ejercicio inverso, y eso para nosotros resulta bastante siniestro. Y como tú dices, pensamos como en un futurible distópico, pero ese futurible está súper instalado en este momento. Muy cercano. El control de Google. Hoy día que estamos grabando este video, ese video tiene una visión de alguien que puede mantener un control. Tú pones, antes de poner lo que quieres buscar, ya te lo está dando. Es muy espantoso todo lo que sucede. O sea, cómo se adelanta la tecnología a lo que uno va a hacer como humano. Y bajo sistemas de control y de poder. Eso es lo más terrible, yo creo que eso es lo que da más miedo. Igual es rico poder ver esta distopia futurista en el teatro, porque
realmente yo tampoco nunca había visto esta experiencia llevada al teatro, así que se lo recomiendo mucho a la gente. De hecho, las coordenadas, por favor, Javier, para que invites a la gente también a venir. ¿Cuántas funciones quedan ya? Sí, nos quedan solamente 5 funciones. Las funciones son de viernes a sábado hasta el 14 de agosto, aquí a las 20 horas en Chucre Mansur 10, Sala Club de Teatro. Es una sala bien chiquitita, pero por eso hay que aprovechar de comprar las entradas con tiempo, de venirse temprano. Sí. Y también da la experiencia así como de estar muy inmerso también en el tamaño de la sala. Bueno, a propósito, hay un dato ahí que, bueno, la sala es pequeña, pero también tenemos un cupo limitado por los auriculares que tenemos, que tenemos máximo 40 porque tenemos que tener algunas reservas por si es que hay un accidente ahí en el camino y tenemos que reemplazarlos, pero tenemos 40, entonces no entra más de 40 personas. Así que recomiendo comprar la entrada con anticipación. Javier, además felicitarte porque no siempre es fácil vincular la tecnología y el teatro. Muchas veces hay intentos de vincularlo y fallan. Los auriculares en ningún momento fallaron. De hecho, tienen una muy buena asistencia. Eso, que levanten la mano si es que falla. No vi ninguna mano levantada. Sí. Así que felicitaciones porque de verdad hicieron un muy buen uso de los recursos. Y bueno, igual que en Macbeth, que yo te decía que tenían un muy buen uso del espacio, de cómo contar la historia. Así que te felicito, una dirección buenísima y recomendada la obra entonces. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Javier. Gracias a ti. Hola. Gracias por estar aquí. Están muy cerca de entrar a un tiempo mítico. Pon atención. El esfuerzo será recompensado. Aquí todas somos quimeras. No es fácil. Ya casi no lo escuchamos entre medio del ruido. Recién tuvimos una experiencia muy divertida, muy loca. Estuvimos viendo la puesta en escena de Artificial acá en Chucre Mansur 10 y queremos conversar, tenemos la posibilidad de conversar con las actrices Tamara, Nuria y Antonieta. ¿Ya? Quiero que nos cuenten un poco cómo fue para ustedes, porque son varios personajes básicamente como los que encarnan, no es como uno solo, pero cómo fue la preparación que toman para este concepto tan abstracto, entre comillas. Nuria. ¿Yo? A ver, es más complicado que otras cosas que he hecho porque realmente son como casi mini escenas, ¿no? Y no llega a ser como una obra completa que entras en un personaje y lleva como un desarrollo, ¿no? Pero bueno, al final más o menos la idea teníamos clara también con el corto previo de Artificial, entonces más o menos sabíamos de lo que se trataba y tampoco ha sido tan difícil prepararlo. Tamara, ¿cómo llegaste al proyecto? Y también para las personas que vengan a ver la obra van a ver que tu trabajo corporal es súper heavy, súper intenso. Tiene, sobre todo en la última escena, tienes unos movimientos que son sobrehumanos. ¿Cómo te preparaste para esto? Bueno, yo no trabajaba hace como casi 10 años con Teatro del Terror y Javier este año, a principio de año, me convoca. Yo también había visto antes la obra digitalmente y en realidad, ¿sabes cómo me preparé? Como teniendo en cuenta de que era una obra que tenía distintos dispositivos, como audiovisual, esto sonoro y lo performático. Entonces desde ahí yo me pregunto cómo entonces un cuerpo teatral, real, digo en eso teatro, puede traducir y poder dialogar con estos dispositivos. Entonces creo que una preparación importante fue eso, como intentar dialogar con estos otros mecanismos que están en la escena y que eso genera como un teatro nuevo, ¿no? Y en términos como de lo corporal, nada, yo siempre me he movido, soy profe de movimiento, hago teatro físico, me gusta mucho. Así que nada, y Javier me dio esta oportunidad también de poder trabajar algo corporal, pero nuevamente, si tú me preguntas por esa escena en particular, para mí fue poner en imágenes físicas el texto. Nuevamente es como hacer una traducción cinética a propósito de las ideas. Entonces no es algo tan abstracto, sino que hay nuevamente un diálogo con el soporte textual. Claro, o sea, ahí se muestra toda esa dualidad entre como el humano, la máquina y todo lo que quiere decir la obra en general. Antonieta, cuéntanos, ¿qué edad tienes primero que todo? Nos da curiosidad. 11 años. ¿Y es tu primera experiencia teatral? Sí, es mi primera
experiencia teatral. Oye, ¿y cómo se te ocurrió? ¿Tú quisiste participar? ¿Te pidieron participar? O sea, Javier, que es mi papá, me dijo que iban a hacer artificial presencialmente y me dijo si quería participar. Y yo le dije que sí. Y eso pasó y ahora estoy acá. Bueno, hay escenas muy interesantes, sobre todo la primera escena, que es una de las más interesantes en las que tú participas y que, bueno, recordarle al público que esto se hace con auriculares, con cascos, como se dice en España. Y se escucha tu voz también muy cercana. ¿Qué piensas de esa escena? ¿Te causó algo de terror? Que uno tiene como una dualidad de no saber si creerle a la niña, a la adulta. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo te preparaste para eso? O sea, primero que nada fue como que antes no iba a ponerme así sentada ni nada, pero al final es mi voz, entonces como que si le estuviera hablando al público en la mente y hablándole en público realmente. ¿Y piensas después seguir algo relacionado con el teatro? ¿Te gustó esta experiencia? Sí, me gustó harto igual. Bueno, hay que aprovechar que tiene un papá director como para poder aprender más. Las felicitamos a las tres, Nuria, Tamara y Antonieta, perdón. Le he cambiado el nombre como 3 veces. Las felicitamos, lo pasamos muy bien y quiero que inviten a la gente. ¿Dónde estamos? ¿Cómo conseguir las entradas? ¿Cuántas funciones quedan? Si pueden decir las Bueno, coordenadas. yo digo una cosa y vamos hablando cada una, ¿no? Perfecto. Bueno. A ver, quedan pues este fin de semana sábado y domingo y el próximo fin de semana viernes, sábado y domingo a las 8 de la tarde. En Chucre Mansur 10 y las entradas están vía internet por Santiago Off y también presencial, pueden comprarlas acá también. Y Antonieta, manda un saludo e invita a la gente a ver a la obra. Hola, quería mandarle un saludo a todos los que estén viendo esto y que vengan a la función porque está muy buena y a la gente le gusta mucho. Y van a ver una experiencia que no es algo que hayan vivido antes. Muchas gracias, Gracias. chicas. Uy.